En el video pasado comparamos una pantalla china contra una Pioneer, pero muchos de ustedes dijeron algo interesante. Lalo, esa no es una buena pantalla china. Así es que hoy vamos a resolver esa duda. Voy a comparar tres pantallas chinas que son muy populares: ROG Series, HF y Lex. Y ya saben, no solo las vamos a escuchar, las vamos a medir. Y el resultado puede que no sea lo que esperas. Algo que pasa mucho en este mercado es que muchas pantallas salen de las mismas fábricas en China, pero diferentes empresas les ponen su propia marca. En este video voy a estar poniendo a prueba una de la marca HF, ROG Series y Lex. Las tres prometen buen audio, pero la pregunta real aquí es: ¿realmente suenan igual solo porque son chinas? Para evitar opiniones subjetivas vamos a hacer pruebas reales. Primero vamos a medir el voltaje de salida en los canales de bocina, después el voltaje de los RCAs, que es muy importante si vas a usar amplificadores, y luego vamos a analizar la señal de audio con un RTA. Básicamente esto nos permite ver el sonido en forma de gráfica, y al final vamos a conectar una bocina para ver cómo se comporta cuando tiene carga. Vamos a empezar con algo básico: ¿cuánto voltaje entregan las salidas de bocina? Vamos a estar utilizando la misma pista, que va a ser un tono de 1 kHz a 0 decibeles en las tres pantallas. Vamos a llegar al volumen máximo que nos dé sin distorsión y bueno, vamos a hacer la medición de la misma manera, sin carga, y al final le vamos a agregar una carga para ver cuánto voltaje nos entrega a sus salidas ya sin distorsión. Vamos a empezar con esta de la marca Lex. Ya está reproduciendo el tono de 1 kHz a 0 decibeles. Y vamos a ir empezando a subir el volumen. Muy bien, aquí ya tenemos recorte evidentemente. Vamos a bajar un poquito el volumen. Todavía se ve bastante bien la onda, se alcanza a ver redonda. Y bueno, por aquí llegando al volumen 30, 29, 30, sí, por aquí se comporta la onda lo suficientemente. Ya de aquí, si le damos más, miren, ya la onda se pone cuadrada. Por aquí en el volumen 29, 30. Nos está entregando 9.8 volts banda, sin distorsión. Si nosotros le subimos más volumen, bueno, llega hasta el volumen 36 y vemos que nos entrega 12 volts, pero ya tenemos la onda totalmente recortada. Esto nos está indicando distorsión, entonces regresamos el volumen al volumen 30. Tenemos 9.8 volts de salida a las salidas de bocina sin distorsión banda, con un tono de 1 kHz sin carga. Vamos a medir ahora la siguiente. Esta vendría siendo la Lex. Vamos a medir la HF para ver qué nos encontramos aquí con esta. Muy bien, ahora vamos con la HF. Esta, como podemos ver, una de las características que tiene de diferencia es que esta no cuenta con botones en esta parte de aquí. Esta sí tiene los botones touch. Vamos a subir el volumen. Vamos a ir subiendo, subiendo. Ahí llegamos al máximo con recorte. En esta nos está entregando 12 volts en su máximo volumen ya con distorsión. Esta, bueno, pues nos está entregando 11.9 ya con recorte. Vamos a empezar a bajar un poco y por ahí tenemos ya el máximo volumen sin distorsión banda. Tenemos 9.7, bastante similar a lo que nos está entregando esta pantalla también en su volumen máximo sin distorsión. Y bueno, finalmente vamos con la ROG Series. Vamos a darle hasta el máximo volumen para ver cuánto nos entrega en voltaje total. Y bueno, miren, tenemos 11.4 volts. Algo, aquí sí ya vemos una diferencia un poco más pequeña a lo que nos entregaron estas otras anteriores. Ahora vamos a buscar el volumen en el que se elimina esta distorsión, este recorte que tenemos aquí en nuestra onda senoidal. Y bien, por aquí más o menos, aquí ya hay recorte, sería por aquí. Tenemos 8.9 volts. Aquí sí tenemos ya una diferencia entre estas dos anteriores de casi 1 volt, que digo, finalmente no es mucha, pero bueno, aquí hay que entender algo, banda. Más voltaje no siempre significa mejor sonido, pero sí nos da una idea de la potencia real que maneja el amplificador que trae internamente cada una de estas pantallas. Porque cabe mencionar que estas pantallas internamente traen un pequeño amplificador
qué es lo que nos está entregando esta salida hacia las bocinas, y depende mucho de la calidad que utilicen en cada una de ellas, pues la potencia que nos va a estar entregando y qué tan limpia sea esa señal. Estas salidas de pre-out de RCAs que tenemos nosotros ya no pasan por este amplificador, por eso es que la lectura es diferente en las salidas de bocina a nuestras salidas de RCAs. Voy a tomar lectura rápidamente, les voy a mostrar cómo se comportan en cuanto al voltaje que nos entregan en su máximo volumen sin distorsión, pero ya con una carga. Le voy a conectar una bocina para ver si hay mucha variable entre las tres o si las tres logran mantenerse estables ya con una bocina conectada. Voy a hacer esto rapidito y les voy a ir mostrando la medición final para hacer la comparativa. Muy bien amigos, aquí ya tenemos la lectura de 8.9 volts, máximo volumen sin distorsión de la Rock Series. Voy a conectarle la bocina para ver si hay una variable en su salida de voltaje. Muy bien, tenemos que el voltaje sí sufre una caída a 8.2 volts. Nos pasamos rápidamente aquí ahora con la HF. Ya ajusté el volumen a su máximo sin distorsión, que era 9.7. Vamos a conectar la bocina rápidamente. Ok banda, aquí sí esto está verdaderamente interesante porque como pueden ver aquí tenemos igual una afectación. Tenemos el voltaje que cayó de estarnos entregando 9.7 volts, cayó a 8.6 volts, pero lo más interesante es que miren qué pasó con la onda. Ya no es redonda, nos está metiendo distorsión. Voy a conectar nuevamente y voy a bajar el volumen para ver si se logra compensar la onda nuevamente a que sea redonda. Aquí es en la parte en donde ya está la onda completamente redonda. Si pudieron ver, si yo subía un poco más el volumen, la onda ya se nos hacía un recorte. Inmediatamente yo aquí logré escuchar también en la bocina la distorsión, porque la distorsión igual se logra escuchar banda. Esto es algo que quizás en algún próximo video, si ustedes quieren, se los puedo mostrar o les puedo explicar de qué manera interpretar esto. Pero bueno, miren el voltaje que tenemos sin distorsión con una bocina conectada, 7.6 volts banda. Aquí de entrada, bueno, pues podemos ver que esto no sucedió con la Rock Series. Esto, digamos que entre las pruebas que estamos haciendo es algo novedoso, es algo que pues llama la atención bastante. Unas pruebas que tal vez los vendedores no les dicen a la hora de vender este tipo de productos, pero bueno, yo aquí se los dejo para que ustedes vean más o menos qué tipo de pruebas deben de realizar al momento en el que vayan a adquirir algunas de estas pantallas, que como pueden ver, pues físicamente, visualmente se ven similares. Tal vez algunos le ponen la marca, otros, bueno, pues cambian un poco el diseño, pero al final del día físicamente son iguales, son las mismas medidas, pero internamente esto es lo que realmente importa, banda. Realmente lo que nos va a entregar, lo que nosotros, para lo que nosotros vamos a utilizar nuestra pantalla, si queremos utilizarlas para un sistema bien definido, bueno, pues estas son algunas de las pruebas que tenemos que ir realizando antes de tomar una decisión para comprar una de ellas. Y ahora nuevamente vamos con la Lex, que esta nos está entregando 9.8 volts a su salida sin distorsión, sin carga. Ahora vamos a proceder a conectarle la bocina para ver cómo se comporta esto. Y bueno banda, miren, oh sorpresa, una más que también nos está entregando distorsión a las salidas de bocina. El voltaje cayó también, tenemos 8.9 volts, estamos bajando casi un volt también y tenemos distorsión. Ahorita voy a proceder a ir bajando el volumen hasta encontrar en donde ya no tenemos la distorsión, para ver cuál es el volumen real sin distorsión ya con la bocina conectada. Y bueno, como podemos observar, aquí nuevamente tenemos la onda senoidal sin recorte, pero nuestro voltaje bajó hasta 8.2 volts.
lo cual, bueno, pues viene siendo mayor voltaje que esta de aquí, pero bueno, pues al final del día igual con carga se comportó de manera diferente al igual que esta, y lo que verdaderamente me sorprende es que la Rock Series se mantuvo. Digo, el voltaje que entregó fue menor a sus salidas de bocina sin carga, fue menor que estas dos, pero a la hora de conectarle a una bocina se comportó bastante bien. El voltaje bajó apenas de 8.9 a 8.2, mientras que la HF nos estaba entregando 9.7 y bajó hasta 7.6 volts sin distorsión, y bueno, pues la Lex de 9.8 nos terminó entregando 8.2 ya sin distorsión con carga, van. Esto es un dato bastante interesante, que bueno, créanme que es la primera vez que estoy haciendo este análisis así a fondo de estas tres pantallas. Créanme que pues esto igual me sorprende a mí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a medir las salidas de los RCAs para ver qué voltaje nos está entregando en sus salidas de pre-out. Aquí no voy a ponerle carga porque tendría yo que conectar un amplificador, y acá se comporta de una manera diferente. Entonces esta es una prueba que si quieren que yo realice, bueno, déjenmelo en los comentarios, y en un próximo video, bueno, pues les estaré realizando esa prueba. De momento, para igual no hacer tan extenso este video, únicamente voy a probar las salidas de RCAs, cuánto nos está entregando a las salidas de pre-out de los tres equipos. Esta pantalla tiene únicamente una salida de pre-out, esta cuenta con 3 salidas y esta únicamente igual cuenta con una salida. Voy a medir esto y les voy pasando los datos. Bien amigos, ya conecté ahora el RCA, vamos a tomar lectura, vamos a empezar nuevamente de derecha hacia la izquierda y vamos a dar play. Vamos a ver cuánto nos está entregando cada una de estas en sus salidas de pre-out. Muy bien, esta pantalla a su máximo, que es el volumen 36, vemos un pequeño recorte ya a los extremos de nuestra curva, y en el 35, bueno, pues ya se compone. Por aquí tenemos 1.9 volts de salidas de pre-out sin distorsión, banda. Como les comenté, las salidas de bocinas son diferentes a las salidas de pre-outs porque no pasan por el amplificador. Entonces por eso es que aquí llegamos a un volumen más arriba, tenemos un voltaje más bajo y no tenemos distorsión. Bueno, vamos a medir ahora la HF. Aquí por esta parte la HF estamos en el volumen máximo. Tenemos que esta pantalla nos está entregando 3.3 volts a su salida de pre-out en el máximo volumen, es decir, a esta, si nosotros conectamos un amplificador, vamos a tener volumen máximo sin distorsión, y estamos teniendo a sus salidas 3.3 volts, bastantes buenos. Y bueno banda, pues ahora llegamos con la Rock Series nuevamente. Vamos a empezar a subir el volumen. Recordemos que estamos utilizando exactamente el mismo tono en las tres pantallas, que es un tono de 1 kHz a 0 decibeles. Aquí llegamos al máximo volumen también. Por aquí sí se quedó abajo la Rock Series en voltaje, nos está entregando apenas 1 volt de salida, algo que muy pocos revisan realmente. El voltaje de los RCA es clave si piensan utilizar amplificadores externos. Muchas pantallas económicas, bueno, pues tenemos esta salida de voltaje. La verdad es que Rock Series, esta marca es una marca económica. Esta HF es una gama que, hasta donde tengo entendido, es de las gamas más altas que tiene HF. Y por otra parte Lex, bueno, pues esta es, digamos que, una línea de entrada. Por aquí tengo también una pantalla de Lex, que es una gama más arriba, que incluso esta cuenta con salida por óptico, que pues valdría la pena tal vez hacer la comparativa, a lo mejor en un próximo video en donde podamos ver qué diferencias hay entre utilizar salidas RCAs y salida por óptico. Pero bueno, les aclaro que pues esta es una gama de entrada. Esta Rock Series, bueno, pues no tiene como que gamas diferentes, es únicamente esta línea, y esta pues es de la más alta de HF. Algo que importa en las salidas del voltaje del RCA, banda, es que entre más voltaje tenga el RCA, más voltaje tengamos a nuestra salida de RCA, más limpio puede trabajar la señal hacia el amplificador. Cuando nosotros ruteamos los RCAs hacia la parte de atrás, que es donde comúnmente ponemos los amplificadores, bueno, pues estos van acompañados de otros cables que llevan señales también, y al estos RCAs llevar voltaje muy bajo, bueno, pues estos están más expuestos a que se les filtre ruido de las otras señales que van por allí mismo hacia los RCAs, y aquí es donde empezamos a tener luego ruidos extraños en nuestro sistema de audio, ruidos de motor, ruido de piso, ruido de hiss,
X, entre otros más. Un voltaje más alto en las salidas de RCA, bueno, pues eso nos asegura un poco más una señal un poco más limpia. De igual manera, el amplificador lo vamos a estar trabajando menos cansado, vamos a trabajarlo con el gain lo más abajo posible con una señal de voltaje baja. Y aquí vamos a tener que abrir la perilla todavía más, obligando al amplificador a que trabaje todavía más, y bueno, pues esto se traduce a calentamiento, empezamos a tener amplificadores protegidos, empezamos a tener por ahí ruidos extraños, entre muchas otras cosas más. Con esto que les estoy diciendo, pues aquí sí ya empezamos a ver las diferencias que hacen interesante a cada una de estas pantallas. Ya aquí va a depender de cada uno de ustedes para qué la vaya a utilizar. Podemos ver que con únicamente salidas de bocinas, si únicamente queremos conectar bocinas, bueno, pues esta pantalla se comporta bien, incluso mejor que estas, que al momento de conectarles una bocina vimos que tuvieron una caída bastante, bueno, no bastante, pero sí ya un volt es significativo, sin distorsión, y bueno, pues esta se comportó desde un principio, entregó cierto voltaje, pero le pusimos una bocina y se mantuvo. Para eso estaría bien. Ahora bien, si queremos conectar amplificadores, si queremos evitar esto que les acabo de mencionar, ruidos parásitos, entre otras cosas, bueno, pues esta pantalla nos está entregando buena salida de voltaje, ya con 3 volts es bastante bueno para trabajar con un amplificador. Y por otra parte, bueno, pues esta igual nos está entregando 1.9, son casi 2 volts, también son buenos para trabajar con ellos. Ahora viene una de las pruebas más interesantes, banda. Esto que ven por aquí es un RTA o un analizador de espectro. Básicamente nos permite ver el sonido en forma de gráfica. Si la señal es limpia, las frecuencias se ven estables. También aquí podremos observar cuál es el rango de frecuencia que nos va a estar reproduciendo la pantalla, que estas frecuencias están entre los 20 a 20.000 Hz, que es lo que alcanza a escuchar el oído humano. Aunque recordemos que la capacidad de escuchar frecuencias altas empieza a deteriorarse conforme va aumentando nuestra edad, lo cual nos limita en ocasiones a escuchar hasta un rango de 15 a 16.000 Hz. Muy bien, amigos, lo que voy a estar haciendo ahora es que voy a reproducir un track de ruido rosa, que es básicamente la reproducción de todas las frecuencias desde los 20 hasta los 20.000, todas las frecuencias reproduciéndose al mismo tiempo, en la misma intensidad, y de esa manera vamos a poder ver cómo se comporta la salida que nos entrega cada una de estas pantallas. Es decir, si alguna de estas tiene problemas para reproducir ciertas frecuencias, nosotros lo vamos a ver representado en la gráfica, porque todo debe de ser lineal, lo más lineal posible. Entre más lineal se vea la gráfica, mejor va a ser nuestra salida que nos está entregando. Si nosotros tenemos pérdidas, bueno, pues vamos a ver algunas atenuaciones, curvas, pendientes, valles, entre otras cosas que ahorita, si en alguna de estas se presenta, bueno, pues los vamos a ir viendo y les voy explicando. Básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora, reproducir ruido rosa en las 3 pantallas. Vamos a tomar la lectura, voy a guardar la lectura de cada una de ellas y al final vamos a hacer una comparativa. Por aquí en la gráfica, para que entiendan un poco, por la parte de abajo están las frecuencias de 20 hasta 20.000, y por aquí en esta parte están los decibeles. Esto es los decibeles que va a alcanzar a reproducir o que va a estar reproduciendo. Entonces, de acuerdo a los decibeles que yo mida primero esta pantalla, bueno, pues ya con la captura que yo tome voy a tratar de nivelar a que sea la misma intensidad la otra para poder hacer bien la comparativa, ¿ok? Dicho esto, voy a conectar y vamos a empezar a medir. Como podemos ver, aquí estamos ya obteniendo la lectura de esta primer pantalla y podemos ver que esta tiene por aquí algunas afectaciones. Está teniendo una pendiente en esta parte, que son las frecuencias bajas, más o menos de 31 Hz hacia abajo. Es en donde empieza a tener la mayor afectación. En esta parte vemos que sí hay una variable bastante notable, mientras que las otras frecuencias se comportan lo suficientemente estables. Vemos por aquí que sí tenemos movimiento, mientras que en la zona de las frecuencias medias y altas, bueno, pues se comporta bastante estable, y al final aquí a partir de 16.000 Hz, bueno, pues ya tenemos igual una pequeña atenuación por esta parte.
Esto es en cuanto a esta pantalla ROG Series. Vamos a detener aquí y vamos a tomarle captura y la guardamos. Aquí tenemos ya nuestra ROG Series. Ponemos pause y vamos con la siguiente pantalla. Ok, se me estaba pasando, vamos a aprovechar, estas son salidas de bocinas, vamos a aprovechar de una vez a tomarle la lectura con la bocina conectada. Vamos a ver si hay algún cambio. Por aquí ya conecté la bocina, el volumen lo voy a seguir manteniendo. Vamos a activar aquí la lectura que era la verde y vamos a darle play. Muy bien, aquí como tengo la gráfica con barras, es complicado que podamos ver la comparativa entre una gráfica y la otra. Entonces vamos a quitar las barras y vamos a poner líneas. Ahora por aquí no sé si vayan a lograr ver bien, déjenme le hago zoom a esto, pero aquí está. Por aquí se puede apreciar la línea verde y bueno, la amarilla sería la que vamos a estar midiendo ahorita. Vamos a ver, ahora sí. Muy bien, y pues podemos observar que no hay cambio en cuanto a ponerle una bocina ya conectada y tomar la lectura. Vemos que se mantiene de igual manera, solo pues tenemos esta pendiente aquí, como les menciono. A partir de 39 Hz hacia abajo ya empieza a haber una pendiente y es ahí donde ya tenemos pérdidas. Vamos a proceder ahora a medir nuestras salidas de RCAs. Y miren nada más, banda. Bueno, aquí de entrada recordemos que tenemos, bueno, voy a poner aquí las barras para que puedan observarlo un poco mejor. Vamos a desactivar esta. Y bueno, miren, esta es nuestra salida de RCA. Miren lo que sucede. Recordemos que en nuestra salida de RCA tenemos el voltaje de 1 volt. Entonces vamos a subir más volumen aquí. Bueno, ya es el máximo, banda. Y a pesar de que puede hacer que el equipo tenga complicaciones para tomar lectura al ser un voltaje muy bajo, bueno, pues aquí lo que está logrando tomar, si yo pongo pause, y bueno, como podemos observar en las salidas de RCA, bueno, pues sí tenemos aquí que en las frecuencias más altas, bueno, pues estamos teniendo algo lineal, por así decirlo, pero a partir de 2800 Hz hacia abajo empezamos a tener una pendiente hasta las frecuencias más bajas. Y bueno, pues esto realmente sí, créanme que nos va a afectar mucho a la hora de conectar un amplificador. Nuestro rango de frecuencia se va a ver afectado. A partir de estas frecuencias hacia abajo va a estar bastante atenuado. Entonces va a haber que hacer bastante trabajo ahí con el amplificador y que hasta con un DSP para poder compensar todo esto que tenemos aquí o elevar el voltaje y pues atenuar un poco ya las frecuencias más altas para poder dejar esto lo más plano posible. Nos pasamos rápidamente ahora con la pantalla HF y bueno, pues por aquí volví a colocar nuevamente las barras. Como pueden ver, las barras amarillas son la lectura que está tomando en tiempo real el analizador y las verdes son las que obtuve de la pantalla ROG Series a sus salidas de bocina. Como podemos observar, bueno, voy a tomarle captura a esto. Ok, ya le tomé por aquí captura y tenemos que las barras azules son las salidas de bocina de la pantalla HF, mientras que las verdes son de la ROG Series. Como podemos ver aquí rápidamente en la gráfica, las barras azules las puse por la parte de atrás, que son las de la HF, porque son las que resaltan un poco más. Por la parte de las frecuencias bajas, la pantalla HF sí alcanza a tener reproducción, tiene algunos valles, pero bueno, son menores a los que nos está dando la pantalla ROG Series y se mantiene igual bastante estable en las frecuencias que empiezan a ser de medio bajo hacia las frecuencias medias, y en las altas se mantiene y por la parte en donde la ROG Series se atenuaba por arriba de los 16.000 Hz, bueno, pues vemos que la pantalla HF sí se mantiene y tiene una pequeña caída, pero es ya casi que al final. Se mantiene bastante bien. Como pueden ver, lo que les dije, traté de nivelarlas a la misma intensidad para poder hacer esta comparativa. Como podemos ver, se comporta bastante bien también. Ahora voy a ponerle la bocina, voy a conectar la bocina para ver si hay alguna variable en esta medición.
Y bueno, podemos observar que, como les menciono, dejé las barras amarillas al frente porque en este caso, si hubiese algún cambio, bueno, pues obviamente va a disminuir en la intensidad de las frecuencias. Sería algo sorprendente si conectáramos una bocina y en vez de disminuir la intensidad aumentara, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver que hay una disminución, pero es casi imperceptible, es apenitas, unas cosas de nada, banda. Entonces realmente se comporta bastante bien. En las frecuencias bajas se alcanza a ver un poco, sí, más que se atenuó más que en las otras frecuencias, pero bueno, pues no es tanto. Vemos que sí hay una caída también por aquí, pero es menor a la que tenemos en la Rock Series, que le voy a poner por aquí, que como pueden ver, miren, en la gráfica verde pues es la salida de la Rock Series. Ya con la salida de bocinas no hay punto de comparativa en la pérdida que tienen las frecuencias bajas. Vamos a medir ahora la salida del pre-out para ver de qué manera se comporta. Y bueno, banda, pues aquí sí vemos nuevamente una diferencia. Como pueden ver, las barras azules son nuestras salidas de bocina. Ya aquí ya aumenté el volumen para lograr compensar la amplitud, pero como podemos ver, sí tenemos una caída. Tenemos aquí en las frecuencias altas, medias bajas, y en las frecuencias bajas también tenemos bastante pérdida en nuestras salidas de pre-out, lamentablemente. Pues como les menciono, esto podríamos arreglarlo, intentar corregir un poco todo esto con un DSP. Estas pruebas que estoy haciendo es para que ya ustedes consideren todo esto, que la persona que les vaya a vender el equipo pues tenga el conocimiento de todos estos análisis que estamos realizando para poder ofrecerles, de acuerdo a lo que ustedes vayan a buscar con su sistema, de lo que quieran conseguir, bueno, pues buscar la mejor opción que pues no nos afecte tanto al final a la hora de tener nuestro equipo con la mejor calidad posible, vaya, que no tengamos tantas pérdidas. Ok, banda, y aquí tenemos ya ahora nuestras salidas de bocinas en nuestra pantalla LEX, que podemos ver que tenemos también una buena reproducción. Incluso hay partes en las que alcanza a sobrepasar las frecuencias bajas a la pantalla HF, así como también en las frecuencias altas. En todas las demás frecuencias se mantiene lineal. Hay unas pequeñas atenuaciones aquí en las frecuencias medias, pero son muy mínimas. Se comporta bastante bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando le conectamos la bocina. Bien, amigos, como podemos ver, no tenemos casi pérdidas al momento de conectar la bocina a nuestra salida de salida de bocina de la pantalla LEX. Apenas en las frecuencias bajas unos pequeños valles casi imperceptibles. De ahí en fuera se mantiene todo de la misma manera. Se comporta bastante bien ya con carga. Tiene buen ancho de banda de reproducción en la salida de bocinas. Esto quiere decir que si nosotros colocamos una bocina coaxial, bueno, pues va a reproducir todo el ancho de banda esta pantalla, a diferencia, bueno, de las anteriores, que la HF tiene unas pequeñas pérdidas en las frecuencias bajas. Esta igual tiene similares pérdidas en las frecuencias bajas, pero la HF ya con la bocina conectada se atenúa todavía más. Esta se mantiene, mientras que la Rock Serie, bueno, es así definitivamente. En esta parte de acá ya tenemos una pendiente, tenemos pérdida en las frecuencias bajas. Y ahora vamos a medir finalmente el pre-out de la pantalla LEX. Finalmente tenemos ya nuestra lectura de las salidas de pre-out de la pantalla LEX, en la cual, bueno, pues tristemente también nos encontramos con más de lo mismo. Tenemos aquí la comparativa con las barras de color naranja, que serían las de la pantalla HF, que bueno, pues tenemos en las frecuencias altas buena reproducción, empezamos a atenuar en las frecuencias medias, se mantiene, y en las frecuencias bajas igual tiene una ligera atenuación. No es, digamos, que la misma intensidad en todas las frecuencias, pero pues sí las logran reproducir, vaya. La verdad, estas pruebas sí me sorprenden bastante, porque no esperaba ver esas diferencias en cuanto a salidas de bocinas y los pre-outs. Bueno, pues esperaba que alguna de estas, le tenía bastante fe a la HF, que al tener una salida de pre-out más alta que todas las demás, bueno, pues nos pudiera entregar algo más lineal en los pre-out, pero pues ya vimos que no es así. Desafortunadamente aquí sí o sí requeriríamos de
agregar un DSP para estas pantallas para lograr hacer esta reproducción lo más plana, y ya a partir de tener todo este rango de frecuencias lo más plano posible, ahí sí nosotros ya poder jugar con la ecualización de acuerdo a lo que nosotros estemos queriendo conseguir con nuestro sistema, o también de acuerdo a los componentes que vayamos a agregar, porque bueno, pues como pudieron ver en la pantalla de ROG Series, sí de plano las frecuencias más bajas pues no las logra reproducir. Y bueno, pues ahí sí, si queremos agregar unos bajos que logren reproducir frecuencias muy bajas, con la pena, pero desde la salida de nuestro estéreo no estamos teniendo esas frecuencias, no es como que se las puede inventar el amplificador. Pudiéramos solucionarlo con un epicentro, sí, pero no veo el caso. Aparte de que también el epicentro va a trabajar no de la manera correcta al no tener esta información. Bueno, pues eso nos va a conllevar a muchas otras cosas. Entonces son de las cosas que hay que considerar, banda, a la hora de elegir estas pantallas. Después de todas estas pruebas podemos ver algo interesante. No todas las pantallas chinas son iguales. Algunas tienen mejor salida de audio que otras, así que más que la marca, lo importante es realmente sus componentes. Y bueno, ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que todas las pantallas chinas son iguales? Y antes de que me digan que compare con otras marcas de mayor prestigio que también sacaron sus pantallas chinas, bueno, ténganme un poco de paciencia, banda. Aún el presupuesto del canal no da para adquirir esas pantallas, porque sí las hay mucho más costosas, pero sería bueno también ver si vale la pena hacer el gasto por una pantalla de esas y compararla con alguna de estas que están un poco más al alcance. De momento, como les comenté, tengo a la mano las pantallas LEX que estoy trabajando con ellas, me han traído buenos resultados, y bueno, pues en un próximo video les estaré mostrando la pantalla, que es una gama más arriba, que esta cuenta con salida de óptico. Veremos tal vez integrarla con un DSP para ver cómo se comporta esta salida de óptico. Vamos a ver qué tal viene el DSP que trae esta ya interno, y por qué no hacer la comparativa más adelante de esta marca con alguna otra que ustedes me dejen en los comentarios. Y bueno, si ya llegaste hasta el final de este video y te gustó el contenido, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like, coméntame qué más quieres que vayamos viendo aquí en el canal, qué otras pruebas quieres que les realicemos a estas pantallas chinas o algunos otros productos. No olviden que la opción de hypear el video sigue disponible y me ayudan muchísimo para tener mayor alcance, banda. Ya lo saben, yo no me despido, bandita, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido de Car Audio. Cuídense mucho, bye.